pero esta mañana, como dijo Frank, venimos a hablar de momentum, de este momento a través de un taller de liderazgo, que vamos a hablar un poco sobre lo que aprenderemos ya más extensamente en un taller, sobre la parte de cómo liderar y cómo convertirnos en un ejecutivo para la alta gerencia, en la cual compartiremos en modalidad online durante 20 horas en esta temática, en donde abordaremos temas como desarrollar el autoconocimiento y motivación, técnicas de inteligencia emocional y cómo hacer estas estrategias para generar esta influencia dentro de nuestras organizaciones. También la manera de cómo gestionar la energía, pero sobre todo habilidades de comunicación clara y asertiva con los diferentes equipos de trabajo y con nuestros colaboradores que tenemos en el día a día. Este taller estará iniciando el 21 de mayo, en la cual serán 20 horas. Tendremos modalidad virtual tanto en día de semana como día sábado. Ya les contaremos más adelante. Y por supuesto, ustedes que han sido invitados y se inscribieron a esta Money Class, nosotros también no solo queremos compartirles la parte del contenido y el conocimiento que tiene nuestro facilitador experto, que es Enrique, sino que también queremos darles la oportunidad de que las personas que se queden al final puedan optar por una opción y un descuento exclusivo únicamente para ustedes para que se queden al final de esta monita. Eso se los estaremos contando más adelante, llenaremos una pequeña encuesta, pero sí, ahora para lo que nos dimos cita es para hablar un poquito sobre Momentum, así que Frank, te dejo para presentar a nuestro facilitador invitado. Gracias, Catherine. Y bueno, nuestro facilitador, como les comentaba anteriormente, es exalumno de la Mónica Herrera. Quiero contarles un poquito de este perfil y es Enrique Mackenzie, coach transformador y experto en desarrollo organizacional. Enrique, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Enrique cuenta con una trayectoria de más de 10 años y ha facilitado programas para la alta dirección a más de 3.500 líderes en reconocidas organizaciones. Creo que de hecho ese número hay que actualizarlo porque creo que son un poquito más. Además, ha orientado a más de 400 ejecutivos y directores, brindándoles claridad, dirección y alivio a través de coaching personalizado. Algunos de sus clientes han sido FedEx, Johnson Johnson, Commonwealth, Bank of Australia, Grupo Woolworth, el conglomerado más grande de Australia y varios clientes gubernamentales. Bueno, de hecho, hasta la Mónica Herrera también ha sido coach de nosotros. Se destaca como facilitador de programas de formación ejecutiva con nosotros en la Mónica Herrera y bueno, sus técnicas ya van a conocer un poquito más, pero en la parte de coaching y facilitación se fundamentan en principios científicos e investigación rigurosa con un enfoque particular en la psicodinámica y la psicología del desarrollo. Enrique, definitivamente yo sé que han logrado generar un cambio bastante notable en diferentes organizaciones y personas, así que bueno, para nosotros siempre es un enorme gusto también tenerte en la Mónica Herrera, en tu casa también, tu alma mater. Así que bueno, bienvenido ahora. No sé de qué parte del mundo nos acompaña, no sé si Argentina, Brasil o de dónde, pero bueno, De bienvenido en Brasil. esta mañana. Ah, Brasil ahora. Súper, Enrique, Sí, bienvenido. Te dejamos ahora compartir la pantalla y el espacio es completamente tuyo. claro, excelente. Muchas gracias, Frank y Katy. Qué lindo de verdad estar otra vez aquí de regreso en la escuela. Felicidades por el aniversario. No puedo creer que ya sean 15 años transformando el sector de la educación ejecutiva en El Salvador y para mí es un verdadero honor que me hayan tomado en cuenta para darles esta Money Class. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Antes de comenzar, quería decirles a todos que mis clases tienden a ser altamente interactivas, ya que vamos a estar ahora poco tiempo, pues no vamos a tener muchos conversatorios, pero definitivamente sí les agradeceré que por lo menos en el chat me vayan poniendo sus preguntas, comentarios. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y cuando ya estamos en los cursos de varias horas, pues sí, siempre son, aunque sean experiencias virtuales, son altamente interactivas, diseñados con mucho cariño y diseñados para que estén siempre ocupados y haciendo cosas y no sean de esas ponencias en las que el facilitador habla y todos escuchan y se aburren después de 20 minutos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Ahora les voy a estar platicando sobre la comunicación asertiva. En mis clases siempre ocupo modelos que están siempre comprobados con las últimas tendencias de la psicología del comportamiento. Entonces, les voy a estar hablando un poco desde esa perspectiva, como más científica, de cómo se puede manejar la comunicación asertiva. Pero antes de eso, quería comenzar con una pequeña historia.
es la historia de Heidi, y no es Heidi la caricatura, es una persona de verdad que se llamaba Heidi, que trabajaba en una de las empresas donde yo trabajé hace muchos años. Se resulta que Heidi era la jefa de seguridad. Esta era una empresa que tenía, de logística, que tenía centros de distribución en varias regiones. Entonces a mí como facilitador me tocaba visitar bastantes de esos centros de distribución. Yo tenía acceso en mi tarjeta de acceso, yo podía entrar prácticamente a cualquier lugar, pero cada centro tenía como diferentes reglas de seguridad. Entonces Heidi era la jefa de seguridad en uno de ellos. Y entonces yo podía entrar, viajaba, entraba, no me conocía mucho la gente de ahí, pero en ese particular ella siempre me decía, cuando tú entres tienes que firmar en una bitácora, registrarte, aunque tengas la llave, tienes que registrar que estás aquí. Y eso se hacía en la caseta de seguridad. Lo que ocurría es que había ocasiones en las que yo entraba a facilitar, daba cursos de un mes y tenía que entrar 6:30 de la mañana, 7, cuando no había nadie, y a veces la caseta de seguridad estaba vacía o estaba cerrada, entonces no podía firmar. Yo entraba, empezaba a trabajar y luego pues ella venía o alguien venía y me pedía que firmara. Entonces yo sabía que a ella como que no le gustaba mucho que yo no siguiera el proceso, pero la verdad no tenía como una forma de, no tenía una forma de cumplir con esas reglas porque llegaba temprano. Entonces ya como en medio de un curso, estaba yo en medio era una especie de call center, pero hay un montón de escritorios, personas en los teléfonos, personas teniendo reuniones, y yo estaba capacitando a unas personas que estaban haciendo llamadas. Entonces me movía a través de los escritorios, los llamaba a hacer reuniones. Estábamos como en el área de oficinas, había mucha gente, algunos conmigo, otros trabajando, y entonces en eso entra Heidi con la bitácora y dice, Enrique, y me grita así, y me tira la bitácora de un escritorio al otro y cae la bitácora al escritorio así, haciendo un ruido bien fuerte. Y así como, y entonces en ese momento todas las cabecitas salen arriba de los cubículos, silencio total en todo el piso y todo el mundo voltea a ver. No ha firmado la bitácora, ¿cuántas veces te tengo que decir que tiene que firmar la bitácora? Y me gritó. Y entonces en ese momento todo el suelo se me quedó viendo, todos en silencio. Y yo pues me sentí pues no solamente sumamente avergonzado, también un poco asustado y también un poco enojado, porque en un ambiente laboral, en una empresa multinacional, una persona viene y tiene este tipo de actitud ante una falta que sí era una falta, pero yo no consideraba que fuera irracional, ¿ya? Entonces, y se los digo para que ustedes vayan pensando qué harían ustedes en estas circunstancias, o si se han tenido circunstancias así. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, yo no me puedo poner a pelear, porque si yo me pongo a pelear, yo estoy facilitando programas aquí de liderazgo. Yo tengo que modelar un comportamiento que es de un líder. O sea, si yo me pongo a pelear con esta señora aquí en medio, enfrente de todo el mundo, esto va a resultar peor y puede tener una implicación en mi trabajo, porque no tengo que predicar por el ejemplo. Entonces, simplemente decidí tratar de calmarme y solo le dije, bueno, que agarré la bitácora, la firmé, se la di, aquí está, una disculpa. Ella se fue muy enojada y bueno, seguimos con nuestro día, la gente se quedó viendo y ya pasó. Pero, o sea, ahí dije, bueno, o sea, ¿qué tengo que hacer para que esto no vuelva a suceder? Porque si bien la situación ya terminó porque yo no hice nada, si yo no soy asertivo con Heidi, esta situación va a seguir sucediendo. Lo que ella hizo no está bien, no fue un comportamiento profesional, y yo me tengo que dar a respetar como líder. No me pueden tratar así en frente de las personas que trabajan conmigo, porque eso es decir, si tú me tratas mal en frente de todos y yo te lo permito, todos me pueden tratar mal y entonces mi autoridad se viene al suelo, ¿ya? Entonces, a mí me costó mucho porque yo no soy una persona que naturalmente se me da lo de tener conversaciones difíciles, lo he tenido que aprender. Y entonces, pues me acerqué a ella ya en un momento en el que estábamos más calmados, bajé la caseta de seguridad. Heidi, ¿qué fue lo que sucedió hoy? O sea, empecé con esa pregunta, ¿qué fue lo que sucedió hoy? Y pues en esta conversación le dije, quiero hablar contigo de lo que pasó hoy, y pues quiero que me digas qué pasó. Entonces me dice, bueno, no, lo que pasa es que siempre rompes las reglas, y ya estoy cansada de que siempre entro aquí, tu nombre no está registrado, y entonces a mí me regañan desde arriba cuando estas cosas no están bien completas, y pues ya dejé que se desahogara. Y dije, bueno, entiendo lo que dices, o sea, entiendo lo que dices, esta fue la razón por la que yo no firmé,
no es todo el tiempo, porque es la tercera vez que vengo aquí y una de las 3 veces yo firmé. Te entiendo lo que dices, puedo notar de que te sientes enojada y puedo notar de que puede ser que estés en problemas. Me extrañaría que tú pierdas tu trabajo porque un entrenador no llene la bitácora, ¿ya? Pero lo que te quiero decir es que tú no me puedes tratar así en una oficina y sobre todo en frente de otras personas, ¿ya? Te pido una disculpa por haber roto las reglas, pero te pido que por favor esto no vuelva a suceder. No me puedes hablar así y no hay ninguna justificación al respecto. Yo quiero tener una relación profesional contigo y entonces estos son los límites que tenemos que poner. Entonces ella se me quedó viendo, pues se calmó un poco más, me agradeció por haber pedido una disculpa y me dijo, entiendo, no va a volver a suceder. Después de eso tuvimos una relación profesional y eventualmente llegamos a ser colegas que nos caíamos muy bien. Y fue gracias a esa conversación asertiva que yo logré tener con ella. Obviamente fue más larga de lo que yo les comparto ahora, pero ahí fue cuando yo aprendí la importancia de tener estas conversaciones, porque muchas veces cuando nosotros no establecemos límites y hablamos con asertividad, lo que sucede es que se crean resentimientos y se crea un ambiente corporativo en el que las relaciones no son auténticas. Y cuando eso sucede, la tensión nos quema y la cultura organizacional se va destruyendo poco a poco. Entonces, con eso quería abrir la clase de hoy. Antes de continuar, me gustaría que en sus celulares escaneen el código QR que ven aquí y me digan qué es lo que ustedes quieren llevarse de esta clase, qué es lo que quieren aprender, por qué vinieron aquí. Entonces les voy a dejar el código QR por unos segundos. Les pediría que me lo escaneen todos en el celular y les va a aparecer una pregunta, la misma pregunta que tienen ahí. Por favor, pongan su respuesta y en un momento les voy a compartir la pantalla para poder ver cuáles son los resultados. Así que el código QR me lo escanean y me gustaría que por favor todos los participantes me pusieran el que quieren llevarse de esta Money Class. Ok, voy a quitar el código y voy a empezar a compartir la pantalla con sus respuestas. Ok, entonces tenemos aquí tips para ser un buen líder, tips de liderazgo, herramientas o tácticas nuevas para ser un buen líder y ganarme el respeto de mis colegas, nuevas habilidades de crecimiento profesional, aprender a poner límites de forma adecuada, excelente, información actualizada para implementarla con el equipo, cómo gestionar mis emociones como líder, muy bien. Quiero aprender a ser un buen líder y herramientas que me ayuden, formas de liderazgo asertivos. Actualización de herramientas de liderazgo, excelente. Tips de comunicación asertiva. Ok, estoy viendo que el común denominador son tips de liderazgo. Siendo esta clase sobre la comunicación asertiva, lo que puedo hacer es darle tips de liderazgo para que ustedes puedan tener una comunicación más asertiva en ese entorno, como líderes, para ganarse el respeto y para poder motivar a las personas que están a su cargo. Vamos a leer algunos más. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva con mis jefes y otros colaboradores. Muy bien. Soy una persona muy tímida y soy líder. Quiero saber cómo comunicarme asertiva sin perder mi forma de ser. Excelente. Me encanta esa respuesta. Tips de comunicación. Creo que hemos cubierto todos los comunes denominadores aquí. Experiencias que me permitan mejorar la comunicación de una manera más profesional. Buenísimo. Ok, entonces gracias a todos por la participación. Lo que vamos a hacer es que voy a ir adaptando el contenido para que todos se vayan con lo que vinieron aquí a aprender. Recuerden que siempre estoy aquí leyendo el chat, si tienen preguntas y si alguien quiere poner el micrófono y me quiere hacer una pregunta, por favor, en cualquier momento, quítenle mute y me preguntan. De verdad que yo estoy aquí para que ustedes se vayan sin ninguna interrogante. Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla y les voy a contar un poquito de cómo va formulada la sesión. 5 ingredientes de la mala comunicación, la importancia del lenguaje no verbal, el gran secreto de la comunicación asertiva, y les voy a dejar un modelo de comunicación para que se lo puedan llevar y lo puedan empezar a usar desde hoy. Entonces, ¿por qué empezamos con la mala comunicación? Porque muchas veces
tenemos que tener bastante conciencia de lo que no hay que hacer cuando queremos tener comunicación asertiva. Y esto es para que nosotros en nuestro día a día, cuando nos descubramos que estamos comportándonos con alguno de estos ingredientes, ahí podemos empezar a actuar de forma diferente. Entonces, ¿cuál es el primer ingrediente de la mala comunicación? Es la expresión confusa o indirecta. Esto también se llama, esto también se llama pasividad agresiva. No sé si han escuchado ese término, pero alguien es pasivo-agresivo. Significa de que las personas no hablan de forma claramente. Un ejemplo podría ser cuando una persona, por ejemplo, te pregunta, ¿estás bien? Y dices que sí, pero con tu lenguaje corporal sabes que hay algo que está sucediendo ahí que no está bien. O sea, la persona como que no está siendo clara o cuando hacen comentarios que verbalmente dicen una cosa, pero emocionalmente dicen otra. Les voy a poner un ejemplo. Uno de mis clientes está liderando a una persona que trabaja 100% remoto a medio tiempo. O sea, esta persona tiene varios trabajos. Entonces le dice, bueno, mira, dentro de las actividades que tenemos en el día, están estas y quiero saber si las alcanzas a hacer en 4 horas. Y la persona dijo, claro que sí, las alcanzo a hacer, pero todos los días te voy a ir diciendo. Y entonces en uno de los días le dice, mira, la verdad es que me estoy tardando más, pero ya para hacer las actividades de tu trabajo tengo que hacerlas durante el trabajo que hago para otra empresa, ¿ya? Ese es un ejemplo de comunicación pasivo-agresiva porque la persona no está diciendo lo que necesita, ¿ya? La persona lo que dice es, bueno, la verdad es que el trabajo que tengo es demasiado y no me alcanza las 4 horas, entonces tengo que pedirte que hagamos una modificación. Pero en lugar de eso dice, como no puede decir que no, no puede establecer esos límites ni ser asertivo, dice, bueno, lo estoy haciendo el trabajo, pero tengo que ocupar horas de mi otro trabajo para lograrlo. Entonces, ese tipo de comunicación es confusa y lo que crea es una ambivalencia que hace que la relación no fluya ni sea auténtica. El siguiente ingrediente es la baja autoestima y falta de confianza en uno mismo. Cuando uno no cree en uno mismo, la comunicación no va a poder ser directa y por eso es súper importante que uno siempre tenga claro cómo se siente y las creencias que uno tiene acerca de la situación. El tercero es uso del lenguaje corporal cerrado o agresivo. Eso lo vamos a ver en un momento. El cuarto es incapacidad para decir no o establecer límites. En mi opinión, y sobre todo por la cultura que tenemos en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, esto es súper importante. Cuando nosotros, en El Salvador, es muy difícil para nosotros culturalmente decir que no y establecer límites, ¿ya? Porque decir que no muchas veces es considerado como mala educación. Entonces, si nosotros no sabemos decir que no, se va también a generar ese sobrepasar de nuestros límites y las relaciones no van a poder ser auténticas. Por eso es muy importante aprenderlo a hacer. Y la última es la falta de disposición o a negociar. También le llamamos esto intransigencia y es cuando yo me presento a una conversación con un punto de vista que no estoy dispuesto a modificar. ¿Ya? Si yo me presento así a una conversación, esa conversación no va a fluir porque no va a haber ningún tipo de negociación. Entonces, esa falta de disposición ya de entrada hace que la comunicación sea mala. Quiero que vean estos 5 ingredientes y ahora me encantaría que en el chat me digan cuál de estos han observado con más frecuencia en otras personas, siempre en un entorno laboral. Les voy a dar unos 2 minutitos y me gustaría leer algunos comentarios en el chat y también escuchar de forma verbal qué es lo que ustedes han observado en sus entornos, ¿ok? Dafne nos pone el 2 y el 4. Me gustaría ver por lo menos unos 5 o 10 comentarios y aleatoriamente le voy a preguntar a alguien de ustedes que me comente un poquito más. Así que váyanse preparando porque voy a agarrar un nombre al azar y con el micrófono me pueden decir cómo es que lo han visto, ¿ok? Así que aquí vamos viendo, nos comenta Luis, numeral 2 y 4, Néstor, el 1 y el 5, Estefanía, el 1 y el 4, Sandra, expresión confusa o indirecta, irse por las ramas, excelente. Sandra, ¿te gustaría compartir con nosotros un poquito más lo que quieres decir con irse por las ramas? Me encantaría escucharte. Hola, soy Sandra Núñez. Sí, realmente es que nunca podemos ser directos. Yo trabajo con alemanes, los alemanes son directos. Los salvadoreños siempre esa tradicional frase de fíjese que
¿verdad? Entonces ahí ya comienza algo en lugar de ir a lo, a lo que tenemos que ir. Quizás a eso es a lo que me refiero. Gracias, Sandra. Ir al grano y sí, como tú dices, trabajar con alemanes a uno le enseña eso porque ellos van al grano. Es cierto que tenemos que tener en cuenta el aspecto cultural, ¿ya? De que nosotros pues somos personas que el lenguaje es un poco más suave, pero irse por las ramas, volvemos a la parte uno, a la expresión confusa y también la incapacidad para decir que no. Y es cierto, muchas veces a mí me sucede en mis clases, a veces alguna pregunta. Y sí, buenas tardes. Bueno, primero que todo, quería saludar a todos los que están aquí. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo quisiera, entonces para cuando empieza a responder la pregunta, ya pasaron como 5 minutos, ¿verdad? Entonces, eso de irse por las ramas es exactamente como dice Sandra y pues agradecerte por tu contribución. Excelente. Vamos a tomar uno más. Aquí nos dice Jessica, yo he observado con mucha frecuencia la incapacidad para establecer límites y la falta de disposición a negociar. Jessica, ¿nos podrías comentar un poquito más sobre la parte de negociar? Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad es que cuando llegamos a un punto quizás conflictivo, la persona se cierra como en su postura de que esto es así, esto es de esta manera como yo lo veo, y no escucho razón ni opinión de nadie más. Exactamente. Y me encanta eso que dices porque eso es súper clave que lo identifiquemos primero en nosotros y luego en los demás. Si yo llego a una conversación sin querer cambiar mi punto de vista y completamente cerrado mentalmente, esa conversación no va a fluir. Ahora, hay una diferencia entre establecer límites y no estar dispuesto a negociar. Y esa es la clave que tenemos que aprender. Muchísimas gracias, Jessica, por la contribución y a todos los que pusieron en el chat las áreas donde ustedes han más visto. Lo que yo veo es la 1 y la 4, incapacidad de decir que no y la expresión confusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Bueno, quiero empezar hablándoles un poco con la importancia del lenguaje no verbal. Entonces, aquí tenemos 3 diferentes formas de comunicarnos, ¿ya? Cuando alguien se comunica, lo hace a través de 3 partes, a través del cuerpo, a través de su lenguaje, de las palabras, y a través de su voz. Entonces, los estudios científicos nos dicen que el 10% de la comunicación se hace a través de las palabras. Y esto es muy importante. Porque, ¿saben? Esas frases que siempre nos dicen cuando estamos creciendo, tienes que pensar antes de decir las cosas, o mide tus palabras, cuida lo que dices. La ciencia nos dice que las palabras que ustedes usan es nada más el 10% de una comunicación, ¿ya? El 30% es el tono con que yo uso mi lenguaje, con que yo digo las palabras, ¿ya? No es lo mismo decir... hola, observé que viniste tarde. ¿Ya? Imagínate que digo, hola, observé que viniste tarde a la clase. O, hola, observé que viniste tarde a la clase. Hola, observé que viniste tarde a la clase. ¿Ven cómo cambia el significado de lo que yo voy diciendo con el tono el que hablo? Ese es el 30% de la comunicación. Y el 60% es mi lenguaje corporal. No es lo que se escucha, no es lo que sale de mi boca, es cómo yo me veo cuando yo me estoy comunicando, cómo muevo mis manos, cómo muevo mi cuerpo, lo que se llaman las microexpresiones, cómo voy moviendo los músculos de mi cara. Y eso cuando alguien dice, puedo leer tu energía, o alguien vino con una vibra que no entendí muy bien, se trata de eso. El ser humano, y esto nos vamos a hace 500 millones de años, cuando nosotros empezamos a evolucionar, los mamíferos empezaron a evolucionar, se comunicaban siempre a través de estas microexpresiones, y son cosas que nosotros genéticamente podemos detectar sin estar conscientes, ¿ya? Entonces, ese lenguaje corporal nosotros siempre lo vamos a comunicar, y es muy, pero muy difícil no transmitir algo que sentimos, ¿ya? Porque esto viene en evolución, lo hacen los animales, y entonces, por eso es que si yo
siento una emoción fuerte en una conversación, como estar enojado o siento desconfianza, no importa lo que yo diga y no importa cómo lo diga, ¿ya? Lo que importa es cómo mi cuerpo va revelando eso que siento y mi cuerpo el 99.9% de las veces me va a delatar. Por eso es que es muy importante tener conciencia de mi cuerpo cuando yo estoy teniendo una conversación. Si yo estoy enojado y alguien me pregunta, ¿estás enojado? Y yo digo, no, pero si estoy enojado, se va a notar. Y yo sé que esto ustedes lo ven, son cosas que vivimos todos. ¿Se entiende? Entonces, les voy a dar algunos tips que nos pueden ayudar para estar más conscientes del lenguaje no verbal. Vean, vamos a enfocarnos en este 60% que es el cuerpo. Primero, es súper importante que ustedes tengan contacto visual con la persona con quien están hablando. O sea, es mirarlo a los ojos. Si a ustedes se les incomoda mantener contacto visual por mucho tiempo, sobre todo a las personas tímidas, yo tengo 2 tips. La primera es la regla de 3. Veo a la persona a los ojos mientras estoy hablando, cuento hasta 3, veo hacia otro lado y luego vuelvo, como ir como también reflejando lo que la otra persona va haciendo, pero no tener una conversación asertiva mirando a otro lado y hacer cero contacto visual, porque eso lo que nos hace, nos pone en una situación de que tenemos menos poder y si la otra persona tiene una intención de llevarse el propósito de la conversación, lo va a lograr. Así que contacto visual es súper importante. Cuando ustedes están en reuniones virtuales, miren, primero enciendan la cámara. Eso es súper importante. Y segundo, miren a la cámara. Bastante de mis clientes lo que hacen es que ponen alguna calcomanía, un puntito rojo cerca de la cámara para recordarse de que tienen que ver a la cámara, porque en conversaciones virtuales ver a la cámara es lo mismo que ver a los ojos. Si yo estoy teniendo conversaciones asertivas en forma virtual y tengo la cámara apagada, yo este 60% que ven aquí, lo estoy cancelando completamente. O sea que de cada cosa que digo, el 60% se va a perder y estoy dejando ese 60% a la interpretación de la otra persona, ¿ya? Por eso es súper importante que siempre que van a tener una conversación con otra persona, a través de internet o de videollamada, que siempre tengan su cámara encendida, ¿ok? Entonces tenemos esos 3, bueno, el tip del contacto visual y luego la apertura a través de los brazos y el torso, esto en virtual y físico. Lo que ocurre con los mamíferos es que siempre esta parte del torso y bajando hasta los genitales son las partes más vulnerables, ¿ya? Porque en esas son las partes que tenemos menos sistema de huesos. Tenemos aquí las costillas protegiendo el corazón, pero luego el estómago no protege el resto de los órganos, ¿ya? Igual en la parte de los genitales, o sea, eso a nivel de los animales. Entonces, el instinto animal es siempre proteger esas partes vulnerables del cuerpo, porque por ahí es que pues, si viene un león, por ejemplo, y nos come, pues empieza a desgarrar esas partes, ¿verdad? Entonces, automáticamente cuando un mamífero se siente inseguro, se va a tapar, esas partes se las va a proteger con sus extremidades, ya porque son las partes del cuerpo más vulnerables. Y esa es una evolución que nosotros hemos heredado, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando nosotros nos sentimos inseguros o cerrados, automáticamente hacemos cosas como cruzar los brazos o cruzar las piernas, ¿ya? Entonces, en lenguaje no verbal, eso es un significado de que yo estoy cerrado a la conversación. Que si alguien tiene los brazos cruzados, ¿significa que está incómodo? No siempre. A veces yo cruzo los brazos porque estoy cansado, porque tengo ganas, ¿ya? Pero de forma inconsciente siempre hay un significado. Entonces, cuando yo quiero tener una conversación asertiva, lo importante es que yo tenga por lo menos los brazos abiertos y si estoy en un entorno físico y de pie, ustedes ven que cuando uno separa los pies forman como un ángulo, ya es incluir a la otra persona dentro de ese ángulo. Les voy a pedir que hagan un experimento. Cuando ustedes estén en un lugar como de networking o que muchas personas están de pie y estén platicando, dense cuenta, cuando alguien está cómodo, siempre está una persona con los pies y dentro de ese ángulo está la persona con quien están hablando. Si la persona está incómoda, siempre la deja fuera, como que están un poco, siempre hablando acá, pero un poco de lado y en ese ángulo no cubre. Es una cuestión de lenguaje no verbal inconsciente que tenemos los mamíferos y les pido que lo observen y me cuenten cómo van viendo. Entonces, apertura de brazos y si se puede evitar cruzar piernas o por lo menos en el ángulo de los pies cuando estamos
en forma física. Esto no es el 100% del tiempo, pero sí son cosas que ayudan a que la otra persona se relaje con nosotros y no sienta desconfianza al ver que estamos cerrados, ¿ok? Quería dejar un espacio de unos 30, 40 segundos para ver si alguien tiene preguntas en el chat. Me las pueden ir haciendo o de forma verbal. Voy a tomar alguna pregunta o comentario. A ver, vamos a encender el chat aquí. Vamos a dar unos segunditos, si no vamos a continuar. Ok, veo que no hay preguntas, entonces continuamos. Bueno, y luego el secreto de la comunicación asertiva, y para mí esta es la parte más importante, es la sintonía. Y con sintonía me refiero a la habilidad de entender qué es lo que hay en el entorno, ¿ok? Bueno, buenísimo. Pamela, me hiciste una pregunta sobre la historia de Heidi, ¿cuál fue el impacto de los colaboradores? El impacto en ese momento fue, en ese momento el impacto, porque todos se sintieron incómodos, ¿ya? Se sintieron incómodos con lo que sucedió, pero sí mostraron respeto hacia mí por la reacción que tuve, y algunos me lo dijeron. Como algunos me lo dijeron, observé que lo que ella hizo no está bien, pero me agradó tu forma de responder, que fuiste, firmaste, le pediste una disculpa de forma seria, tampoco te mostraste como una persona débil, pero tampoco te pusiste a pelear con una persona que estaba físicamente alterada en ese momento. Entonces, ese fue el impacto en el momento. Obviamente yo compartí después con las personas pertinentes que había tenido una conversación con ella y que no iba a volver a suceder. Y creo que la última parte del impacto es que las otras personas vieron, después de algunos meses, que Heidi y yo teníamos una relación cordial a pesar de haber tenido ese encuentro. Entonces, ese fue el impacto. Espero, Pamela, que te haya respondido tu pregunta. Súper. Exacto. Y tenemos una pregunta más de Néstor. ¿Qué hacer cuando una persona es cerrada o detectamos lenguaje no verbal de no apertura? Eso significa que la persona está incómoda y lo que tienes que hacer es concentrarte en ganarte a la otra persona y en hacer que la persona se relaje. Entonces, tal vez no entrar al grano en ese momento. Lo que a mí me sirve mucho es hacerle preguntas a la persona para que vayan relajándose un poco. Me da preguntas tal vez sobre su día, pero preguntas más abiertas, no preguntas de sí o no, como por ejemplo, los lunes, por ejemplo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste? O irle haciendo preguntas de lo que yo veo alrededor del entorno, como para ir relajando la conversación y no ir al grano de un solo. Cuando es en línea, a mí me gusta hacer preguntas, por ejemplo, sobre lo que veo atrás, aunque sea un background virtual, pero hago algún comentario sobre lo que yo veo, sobre lo que la persona lleva puesta, siempre que los comentarios sean apropiados y que la persona se vaya relajando y luego pues entrar en ya materia más seria. Entonces, volvemos y muchas gracias por la pregunta. Voy a tomar el resto de las preguntas al final de la clase. Respecto a la sintonía, como les decía, imagínense que cuando ustedes tienen una conversación asertiva, hay una burbuja alrededor de ustedes, la otra persona también está dentro de la burbuja y el entorno está dentro de esa burbuja. Entonces la sintonía es estar consciente de qué es lo que sucede a mi alrededor, qué es lo que sucede en la situación, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de sintonía. Otra parte de la sintonía que tal vez les ayude a entender es como cuando nosotros estamos con un control remoto y sintonizando los diferentes canales de televisión. Es como yo aprieto y entonces sé lo que hay enfrente y tengo como esa conciencia de mi entorno. La primera es sintonía hacia adentro, ¿verdad? Y la sintonía hacia adentro es estar consciente de lo que ocurre dentro de mí. Eso es muy importante. Y entonces les voy a hablar ahora de cómo se va logrando la sintonía hacia adentro. Lo primero es estar consciente de qué es lo que siento y qué es lo que yo quiero, ¿ya? Antes de presentarme a una conversación asertiva, lo que tengo que preguntarme es qué es lo que yo siento, cómo me siento acerca de esa situación y qué es lo que quiero lograr. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que yo siento es enojo y que lo que quiero lograr es avergonzar a la otra persona o hacerle ver que hizo algo mal. Si yo entro a una conversación con ese sentimiento y esa intención, esa conversación no va a fluir porque entramos en esa parte de no querer negociar, entrar completamente cerrados. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que tenemos que tener conciencia. Si yo estoy sintiéndome de una forma
emocionalmente fuerte y mi intención no es constructiva, lo que yo les recomiendo es esperarse que pase la emoción. Las emociones duran en promedio 15 a 20 minutos, espero que pase. Y luego trato de pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esta conversación? Cuando ustedes tengan conciencia de eso, entonces tienen mejores chances de que la oportunidad, de que la conversación fluya de mejor forma. Luego, el segundo es, estoy verdaderamente abierta a conversar. Si la respuesta es no, yo le diría que se esperen. ¿Ya? Porque cuando no estamos abiertos a conversar, esa conversación no va a fluir. Y la tercera es estar consciente de qué es lo que dice mi cuerpo. Físicamente, cómo estoy sintiendo. Se ven en un espejo, vean el color de su piel. Cuando una persona está muy alterada, la piel se pone muy roja, muy pálida. Eso les va a dar indicaciones. Les están temblando las manos, los pies, cómo está la respiración, palpitaciones en el corazón. Solamente generar conciencia de lo que hay en mi cuerpo, lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. Y cuando yo tenga conciencia de eso, voy a saber cómo manejar mejor esas conversaciones. Y luego tenemos la sintonía hacia afuera, y esto es súper importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi entorno? Primero, ¿qué estoy observando o escuchando? ¿Qué son las cosas que veo sobre la persona? Y esto es a través de los sentidos. Por ejemplo, ver que alguien está molesto, yo no puedo hacer una observación que alguien esté enojado. Estar enojado no es algo que se ve. Yo lo que puedo ver es que la persona tal vez tiene el ceño fruncido, o tal vez su tono de voz es demasiado fuerte, o está hablando demasiado rápido, o tal vez tiene un lenguaje corporal cerrado. Y esas observaciones me hacen a mí creer que la persona está molesta, ¿verdad? Entonces, estar consciente de lo que yo veo y no hacer suposiciones, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo que yo creo que la otra persona siente o piensa luego de hacer mi observación. Separar lo que yo observo a través de mis sentidos de lo que yo estoy creyendo como conclusión. Y por último, reconocer que hay cosas que yo estoy suponiendo, que no tengo una prueba porque yo no estoy adentro del cerebro de la otra persona para saber lo que en realidad está pensando. Y cuando yo estoy consciente de mis suposiciones, ahí estoy listo para entrar en una conversación asertiva, ¿ya? Entonces, esto es lo más importante. Como les decía, la sintonía hacia adentro y la sintonía hacia afuera. Cuando yo he logrado tener una sintonía real de lo que ocurre, entonces ahí puedo tener una conversación asertiva. Y entonces, para cumplir con algunas de las cosas que ustedes me dijeron al principio de esta charla que querían aprender, lo que les voy a dar es un modelo de comunicación asertiva que espero les pueda servir. Si quieren, cuando ya lo voy explicando, le pueden tomar foto a la diapositiva para que les quede. La primera parte es la estructura, o sea, en general, cuáles van a ser las etapas de esta conversación, y es muy fácil. La primera es, di lo que vas a decir. Comienza dando una introducción de qué va a ser la charla. Volvemos al ejemplo de Heidi. Heidi, quiero hablar contigo sobre lo que sucedió hoy. Introducción. Di lo que vas a decir, luego di lo que tienes que decir, ten la conversación y al final siempre di lo que dijiste y busca un acuerdo. No te vayas de esa conversación sin que haya un acuerdo entre las dos partes de qué acción se va a realizar de forma distinta gracias a lo que se ha hablado, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos en la parte B, en la estructura, les voy a dar unos pasos de cómo se dice lo que uno tiene que decir de forma más asertiva. La primera es comenzar con las observaciones y recordarme que si no entro por los sentidos, no es observación. Por ejemplo, vi que le faltaste el respeto a tal persona. ¿Cómo puedo ver que le falté el respeto? Eso no es. Cuando yo escuché que tú dijiste tal y tal y tal, ¿ya? Eso es lo que yo observé. Escuché que le dijiste a la persona y dices lo que dijo, ¿ya? Y luego lo separas, ¿ya? La tercera es, si tienes una suposición, compártela y compruébala a través de preguntas abiertas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Heidi, yo comencé con una pregunta abierta. Heidi, ¿qué fue lo que sucedió hoy? Ay, quería que ella me comentara. Y luego le dije, bueno, cuando tú vienes y me gritas enfrente de toda la gente, ¿ya? Eso lo que logra es un ambiente poco profesional, ¿ya? Entonces, como que va separando y no hace generalizaciones que pueden hacer que la persona se cierre más. Por ejemplo, si yo vengo y le digo, Heidi, observé que eres una malcriada, ella en su mente va a pensar, bueno, pero él no sabe si yo soy malcriada. Es porque ser malcriada es serlo siempre y eso solo fue hoy. Entonces la persona se cierra porque yo le estoy diciendo malcriado, entonces ella va a responder con otra ofensa y esa conversación no va a fluir.
Por eso es muy importante conversar con una observación y luego compartir mis suposiciones y comprobarla a través de preguntas abiertas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que estabas sintiendo en ese momento? ¿Qué es lo que te hizo comportarse de esa forma? Y dejar que la persona hable. Dar un espacio a la persona para dar su punto de vista y escucha. Para mí lo más importante en estas conversaciones es saber escuchar. Y recordarme de que escuchar no es esperar a mi turno para hablar. ¿Cuántas veces no llegamos a una conversación? Ya sé lo que voy a decir, le hago una pregunta a la otra persona y solo quiero que termine para ya decir lo que tengo que decir. Eso no es comunicación asertiva, sino que darme el espacio para escuchar lo que la otra persona quiere decir y luego validar lo que la otra persona dijo. Vaya, por ejemplo, en el caso de Heidi, yo le dije, ¿qué fue lo que sucedió? Ella me dijo que pues, se metía en problemas con sus jefes y todo lo que dijo. Le dije, bueno, Heidi, entiendo de que tú sientas o pienses que tienes que te metes en problemas con tus jefes. Ahí estoy validando lo que ella dice. Es como decir, Heidi, yo te escucho lo que dices. Reconozco que lo que tú dices es una realidad para ti. Pero aquí venimos a esta parte aquí, también establece tus límites, ¿ya? Como reconozco que te sientes así, reconozco lo que dices, pero no me puedes hablar así en un entorno profesional. No es profesional que lo hagas, no me estás respetando y no te lo puedo permitir. Y ahí es donde cuando yo veo la parte de la asertividad es saber establecer límites, hasta dónde quiero permitir que la persona llegue y decirlo con claridad. ¿Ya? Y luego, después de eso, es que llegamos al acuerdo. Entonces, yo le digo, bueno, Heidi, yo me comprometo de ahora en adelante en hacer lo posible para firmar la bitácora. Si yo vengo tarde, pues puedo regresar a las 9 que tú entres para firmar, pero te pediría que te comprometas a no volverme a hablar así en frente de los demás. Aunque me cueste, lo tengo que decir claramente y buscar que ella que diga que sí al acuerdo o hacer una negociación para que ese acuerdo siga adelante. Así que este es el modelo que les dejo. Y me encantaría que lo usen y a los que vengan a Momentum, pues que me vayan diciendo cómo les va funcionando y en Momentum yo les voy a dar el espacio para que practiquen enfrente de mí y me vayan diciendo cómo lo va, o yo irles enseñando personalmente cómo ir modificando su comunicación para que puedan hacerlo de forma más asertiva, ¿ok? Esto es lo que tengo para ustedes este día. Les he hablado sobre la comunicación asertiva, hablando un poco sobre el tema del lenguaje corporal, las reglas de la comunicación no asertiva y hemos hablado también sobre el tema de la sintonía, terminando con este modelo de comunicación. Quisiera dejar los últimos minutitos para que me hagan preguntas. Voy a quitar los slides por un momento. Quiero ver aquí en el chat. Ok, excelente. Hablar cosas de su interés ayuda mucho, que son contribuciones a la pregunta anterior. Voy a dejar un momentito para que me hagan preguntas. Me encantaría escucharlos, conocerlos a los que se pueda. Pues si alguien quiere encender su cámara y hacerme una pregunta, lo puede hacer o lo pueden hacer a través del chat. Gracias, Enrique. Muy buena técnica. La verdad que es súper interesante ver cómo podemos manejar diferentes tipos de comunicación y sobre todo en los entornos que se den, es importante saber cómo manejarla, cómo dominar también el carácter que nosotros tenemos o la situación que muchas veces podemos estar frustrados, enojados o cómo transmitir esa confianza con la persona. Este es un espacio para que hagamos alguna consulta súper importante. Sé que la técnica ha sido súper clara, súper útil, pero si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento. Carolina, con mucho gusto le damos la palabra. Hola, ¿cómo están? Hola, Enrique. Un gusto Hola, saludar. gusto verte. Igualmente, igualmente. Siempre aquí aprendiendo de ti. Y te quería hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer o desde tu experiencia qué recomendarías hacer en un espacio donde tenemos una reunión y precisamente nos encontramos con una persona que es como Heidi, que empieza a gritarle a todos y bueno, entra en un estado emocional, por decirlo de alguna manera, descontrolado, hacia el enojo más que hacia la tristeza? Y que pues empieza como a ofender a todo el mundo. ¿Crees que vale la pena intervenir y decir,
no sé, podemos tomar un momento porque esta reunión se ha vuelto un poco complicada. No sé cómo abordar un espacio así donde tenemos ¿Cuál una es, persona agresiva. cuál sería tu rol en esa situación? Específicamente, la persona es el líder, es el jefe, digamos, y nosotros estamos abajo, todos estamos abajo, y mi rol es acompañar al equipo en el proceso de cambio. Es decir, no soy su jefe de inmediato, pero soy a la persona que acuden para ayudarlos en casi que cualquier cosa. Ujú, ujú. Pero en ese momento que el jefe les está gritando a todos, tú eras una más de las personas a quienes está gritando, tienes un rol No, distinto, ¿no? en ese caso, digamos que si nos vamos a un escenario, porque ha pasado N veces, pero ayer, el más Ujú. reciente, era una persona específica del equipo, habíamos 6 personas y los gritos iban solamente hacia una persona. Entonces, todo el equipo me empezó a escribir por WhatsApp, por el mensaje, ¿qué hacemos? Paramos esta reunión, etc, etc. Todo el mundo estaba alterado y preocupado porque lo de ayer fue bastante agresivo, entonces, Ok. digamos, no fue para mí. Ujú. O sea que si sientes que, mira, si sientes que es tu rol, no hay una respuesta blanco y negro para todos, ¿ya? Porque Claro. muchas veces al meternos en este tipo de conversaciones podemos poner en peligro nuestro trabajo. Pero vamos a hacer la suposición de que tú estás en un rol de líder, que está pensando con una persona que reporta contigo, que crees que es una injusticia o que simplemente no lo quieres dejar pasar. Entonces lo que haces es que llamas a la persona por su nombre, por ejemplo, José, mírame aquí, pones la mano, mírame aquí. No puedes hablarle así a Mario. O sea, entiendo tu frustración, puedo observar que te sientes frustrado, pero no puedes hablarle así a una persona en un entorno profesional. No está bien, te pediría que lo arregles por favor en privado, o si él te reporta directamente a ti, Mario, puedes decir, si quieres podemos tener una conversación en privado tú y yo, puede estar Mario para que lo podamos resolver, pero gritos en la oficina no está bien. Te para firme y lo dices de esa forma, pero comienza siempre a llamarlo por su nombre, míralo a los ojos y habla de lo que estás viendo, ¿ya? Por ejemplo, veo que estás levantando tu voz, ¿ya? Veo tu lenguaje corporal, o sea, describe porque lo que quieres hacer es, las personas cuando están en un estado emocional fuerte o agresivo, no están muy conscientes de cómo están siendo percibidos. Entonces lo que tienes que hacer es llamarlo por su nombre para que conecte contigo y hacerle ver de que está gritando, de que está rojo, por ejemplo. No hacer una descripción muy larga, pero sí traerle la conciencia porque en ese momento ellos se dan cuenta y sienten como que qué estoy haciendo y se calman. Muchas veces cuando haces eso la persona se va a disculpar en el momento, ¿ya? Porque se dan cuenta. Entonces, como decir, está gritando, eso no es profesional, pon tu mano así, ¿ya? Y ponte firme. Ahora no puedo, tal vez no me pueden ver mi cuerpo, pero ponerse firme, sin cruzar los brazos, poner la mano así, en este momento está gritando, estás causando que la gente alrededor se sienta asustada, necesito que por favor bajes tu tono de voz, en esta oficina no podemos hablar así. Y luego lo último es silencio, ¿ya? Quédate callada y ese silencio incómodo, déjaselo a la otra persona que lo resuelva. Hazlo y cuando tengamos otra clase, Caro, me cuentas cómo te fue. ¿Ok? Gracias. ¿Vio la respuesta? Sí, Ok. muchas gracias. Buenísimo. Igual. Tenemos aquí de Sandra, que creo que es la misma pregunta que se puede hacer cuando hay nepotismo en el líder, decir que solo tiene tiempo para su gente. No sé, Sandra, si querías expandir un poquito. No sé si tenemos tiempo, Catherine, Sí, para... tenemos un poquito de tiempo en lo que tú respondes también esa pregunta. Yo con mucho gusto les dejo aquí una encuesta a los participantes, pero sí, por supuesto, podemos contestarle a Sandra. Ok, gracias, Katy. Perdona, Sandra, dime, cuéntame un poquito más, ¿qué quieres decir que solo tiene tiempo para su gente? Gracias. Quizás la pregunta es, hay muchos líderes que tienen una agenda súper apretada, ¿ya? Y tú quieres llegar a ellos y de repente nunca tienen tiempo para ti, pero ves que tienen tiempo para otra gente y generalmente la gente más cercana, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí?
Ok, bueno, ahí ahí lo que acabo de escuchar, la suposición que acabo de escuchar es, esta persona nunca tiene tiempo para mí, solo para la gente más cercana. Eso es una suposición. Entonces es importante, Sandra, que estés consciente y si le vas a tener la comunicación asertiva con él, no empieces con una suposición, porque eso es algo que él fácilmente te puede decir que no es así, ¿ya? Porque es muy relativo quiénes son cercanos a él, pues obviamente tú lo puedes observar, pero la persona se puede agarrar de eso para decir, me estás diciendo algo subjetivo, no es así, entonces ya como que ya ganó en la conversación. Lo que te recomiendo es que pienses cuál es el impacto que esa falta de tiempo tiene en ti y te vayas por ahí. Por ejemplo, Julio, tengo ya varios días de estarte invitando a reuniones y observo que me estás, por ejemplo, me estás negando las invitaciones o no las estás aceptando y yo necesito hablar contigo de temas puntuales y la verdad es que ya estoy llegando en un punto en el que no sé qué hacer y quería preguntarte, ¿tienes algo personal conmigo o hay algún comportamiento que yo he tenido que no te está queriendo hacer hablar conmigo y se lo dejas como una pregunta y otra vez el silencio, ¿ya? No llenes los silencios incómodos y deja que la otra persona te responda y está dispuesta a que tu suposición sea la equivocada. Está bien, es importante que estés abierta a eso, ¿ya? Y ahí pueden negociar y llegar a un acuerdo. ¿Te sirvió la respuesta, Sandra? Ok, excelente. Muchísimas gracias. Y gracias por las preguntas. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos por hoy. Así que vamos de Muchas regreso. gracias. Buenos días. En efecto, ese es tema de mi equipo. Sin embargo, cuando ven empresas no autorizadas y consideran que se podría validar, ahí sí tendrían que levantarnos la mano. Fíjense que nosotros, justamente, nuestros procesos involucran la revisión de las condiciones de la empresa ante la formalidad de sus reportes a las entidades oficiales, Seguro Social, AFP. Luego vemos si es cliente o no del banco para ver si obtenemos información interna que nos permite. Bueno, vamos a continuar. Te agradezco, Enrique, de verdad, gracias por la información que nos has proporcionado. Yo quiero invitarlos antes de que nos Catherine, vayamos. perdón, creo que Morelia no había terminado de participar. Ay, se le Morelia puso no sé mute si el micrófono, sí. Ajá, sí, Sí, se Morelia, quedó a medias. sí, se quedó a No medias. entendí si Morelia estaba teniendo una conversación telefónica o era una pregunta para mí. A ver, Morelia, si nos puede aclarar. Morelia, Ah, puede ser. bueno, vamos a ver si activa su micrófono. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta también. Si quieren convertirse en un líder influyente, les dejo la invitación para este 21 de mayo para que sigamos teniendo una conversación muchísimo más extensa y con muchísimos más tips y ejemplos y modelos que nos da Enrique en su taller, donde compartiremos durante 20 horas en una modalidad online. También recuerden, les invitamos a que llenen la votación que activamos hace unos momentos para que puedan tener una información un poco más completa, en el que Gaby Mejía es la persona que se encarga de todo este proceso de inscripción que los pueda acompañar a conocer un poquito más del contenido, a ver cuáles son la forma de inscripción. Así es que Gaby, yo le dejo aquí el micrófono para que pueda explicarle a las personas interesadas en poder participar en el taller de este mes de mayo. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias, Enrique, por estos grandes tips que nos han dado en este Money Class de Momentum. Pues como ya lo habíamos mencionado al inicio, todas las personas que se queden a esta Money Class que ya llenaron la encuesta tienen un descuento exclusivo de 275 la inscripción. Actualmente solamente tengo 5 cupos para poder brindar este beneficio o este descuento de Money Class, en el cual ustedes pueden escribirme a mi WhatsApp y ponerme, Gaby, yo quiero el descuento de Money Class. Por ahí vuelvo a colocar mis números de contacto. Esta promoción la vamos a tener vigente este día y el día de mañana hasta agotar los cupos disponibles. Como ya lo he mencionado, solamente tengo 5 cupos en este monto o este beneficio que tenemos para esta Money Class. Y Gaby, Justamente, quería ofrecerle a la primera persona que se comunique con Gaby, yo le voy a estar dando una sesión de coaching privada conmigo, uno con uno, para que compartan cualquier tema que tengan. Así que Gaby, me cuentas quién es la primera persona que te escribe y ahí me lo pasas para que tengamos nuestra sesión privada sin costo.
Excelente, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, es un beneficio exclusivo adicional al monto de inversión, pues Enrique nos está brindando esta oportunidad de poder hablar con él en privado. Muchísimas gracias, Enrique. Que esa sí era sorpresa. Miren, eso sí lo acaba de ofrecer ahorita Enrique, así que te agradezco y sé que va a ser una muy buena conversación. Nosotros tenemos la experiencia de estar como equipo con Enrique y también él es parte de la escuela y parte de estos programas de formación, tanto para ejecutivos y diferentes empresas, así como organizaciones en particular. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden, pueden contactar a Gaby a través de este QR que les hemos puesto. Ella ha dejado sus datos. Y yo definitivamente les agradezco por darnos tiempo esta mañana y espero verlos para este mes de mayo compartiendo el taller de Momentum, Liderazgo para Alta Gerencia, junto con Enrique y el equipo de la Mónica Herrera. Así que feliz martes a todos. Espero verlos en la próxima. Gracias, un abrazo a todos y qué lindo conocerlos. Gracias, Katy, Frank, Gaby, por todo. Se cuidan. Gracias, Enrique. Un abrazo. Hasta la próxima.